Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer esta gorra que llevo puesta. Pero antes recordaros que por una suscripción de solo 10 euros al mes podéis acceder a la Academia Online, donde hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patronaje, sus acabados de confección, un montón de diseños diferentes que son actuales, que muchas veces podéis ver en pasarela, en fin, para aprender patronaje a vuestro ritmo desde casa como queráis. Dicho esto, vamos con el vídeo. Para hacer el patrón de esta gorra, vamos a ver tanto el patronaje como la confección. Me he guiado en esta otra que tenía, así que he cogido más o menos sus proporciones. Es complicada en sí, pero la parte de la visera al coser puede costar un poco, es el punto así más, digamos, peleagudo. Y nada, yo recomiendo hacerlo o bien en lanas, en paños, en franelas de lana, en sargas, todo este tipo de tejido que tiene cierto cuerpo. Vamos a ello. Primero vamos a empezar por esta franja, por la base, y para sacar esta pieza es simplemente un rectángulo del ancho del contorno de nuestra cabeza. Os medís el contorno de la cabeza donde se supone que tenéis que poneros la gorra, y a esa medida le sumáis 1 o 2 centímetros de holgura. Mi contorno tenía más o menos 58, más 2 centímetros serían en torno a 60 centímetros. Y la altura de 3 centímetros, un rectángulo por lo tanto del ancho de vuestro contorno de cabeza más la holgura, y una altura de 3 centímetros. A este rectángulo le marcáis el centro. Donde está la costura sería el centro espalda, marcáis el centro delantero, y a cada lado del centro delantero vamos a marcar la medida de la visera. Va a medir 24, así que 12 centímetros a cada lado del centro. Le añadís 1 centímetro de margen de costura a todo este rectángulo, y ahora vamos a dibujar la visera. Hemos dicho que tiene 24 centímetros de ancho y le vamos a dar una altura de 7 centímetros. En el centro marcáis los 7 centímetros y dibujáis una perpendicular que vaya hacia uno de los lados, desde este punto de 7 centímetros. Tenemos que darle formita curva, así que a partir de esta línea que nos hemos dibujado, pondremos 5 centímetros hacia arriba, 4 o 5. De ahí hacia arriba. Y ahora, desde el punto central, desde la base hasta ese nuevo punto, vamos a dibujarle la formita curvita. Estoy haciendo solo la mitad y ahora la cortaremos a lomo, y así ya tendremos la visera entera. Le añadís 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno, excepto por el centro, que tenemos que cortarlo a lomo. Y vamos ahora a dibujar la pieza que sube hasta el círculo, este segundo nivel. Tenemos que partir igual que al principio, tenemos que hacer un rectángulo del mismo ancho que el que hemos hecho abajo, del contorno de cabeza, más 1 o 2 centímetros de holgura, pero esta vez la altura de la pieza será de 6 centímetros. Y lo que pasa es que en la parte superior tiene que ser más ancho que en la base. Por lo tanto, después de crear el rectángulo, lo abriremos. 6 centímetros de altura le estoy dando.
marcáis el centro de este rectángulo. Entre las dos partes que os quedan en cada una de las partes volvéis a marcar su centro. Y después en cada una de las partes volvéis a marcar el centro. En todos estos puntos hacéis una perpendicular que cruza el rectángulo de arriba abajo, que son los puntos por donde vamos a abrir el rectángulo para darle más volumen en la parte de arriba. En cada una de estas líneas le podéis abrir entre 1 y 2 centímetros. La gorra que yo os enseño tiene abierto 1 centímetro en cada una de estas líneas. Y donde va la costura, como no vamos a abrir, pues en cada lado le dais una diagonal, le abrís 0,5 por arriba para tener ese centímetro en total. Le dais al rectángulo el margen de costura para tenerlo ya. Y ahora ya lo que os he comentado, por la parte superior vais abriendo 1 centímetro. Como veis, el resultado es una pieza curvada. Si hubierais abierto 2 centímetros, pues quedaría más curvada. Tenemos que medir la parte de arriba y la medida que nos dé nos va a servir para sacar el círculo. Esa medida la tenéis que dividir entre 6 y os dará el radio de un círculo. Así que os marcáis una cruz y vais midiendo el radio con el metro como si fuera una circunferencia. Podéis marcaros solo la mitad y ya si os da, pues ya hacéis el círculo completo para probar. Medir con el metro el recorrido y comprobáis que os dé. A mí se supone que medio círculo me tenía que medir 35 centímetros, no me ha dado, me ha quedado pequeño, así que estoy haciendo el círculo un poco más grande, lo estoy ampliando 1 centímetro hacia afuera, la circunferencia. Y así ahora lo vuelvo a medir y esta vez ya me da correcta la medida de medio círculo. Voy a repasar la línea buena y a partir de esta línea pues le dais el margen de costura de 1 centímetro hacia afuera. Y el círculo lo cortáis a lomo para tener el círculo entero. Por lo tanto, ya tenemos la parte de arriba de la gorra, la que nos baja hacia la franja base que se nos acopla en la cabeza y la visera. Y ahora, dentro del forro lleva también un círculo, igual que el que tenemos, pero la pieza que sube, en vez de tener una franja base y la pieza curvada, es simplemente una sola pieza que nos va a quedar curvada igual con
con más altura. Si os fijáis, he partido con la distancia del contorno de cabeza más la holgura, y simplemente es, esta vez en vez del rectángulo inicial hacerlo de 6 centímetros, hacerlo de 6 más 3 que medía lo de abajo, podemos dejarlo en 2,5, le restamos 0,5, por lo tanto nos quedaría una altura de 8,5, y veis que nos queda la misma pieza ovalada abriéndola 1 centímetro. Aquí la podéis ver las dos, que la del forro la he hecho a lomo para cortarlo de ambos lados. Luego vamos a empezar cosiendo la visera. Cortáis 2 piezas en tejido y las entreteláis con una entretela fina, y luego necesitáis la pieza de la visera sin margen de costura para cortarlo en un plástico, que podéis utilizar una tapa de carpeta que sea bastante flexible. Y juntaremos las 2 capas de la visera derecho con derecho. Le pasaremos un pespunte por la parte exterior, haremos piquetes, la giraremos y la plancharemos. Cuando ya lo tengáis, metéis la visera entre medio de estas 2 capas y os aseguráis de que por el borde abierto de la visera hacia afuera, lo que sobresale de tejido debe ser 1 centímetro de margen de costura. Si os sobresale menos, cortar un poquito de la visera para poder tener ese centímetro de tejido suelto, para luego poder pasar la máquina sin pillar la visera. Lo hilvanáis bien para que el plástico no se salga hacia afuera, hilvanarlo ajustado para que el centímetro de costura nos quede suelto. Después cortaremos las piezas exteriores, la franja base, la ovalada que sube y el círculo. Todas las entretelamos. Cortáis una de cada y las 2 alargadas las juntáis por los extremos. Les pasaremos un pespunte, poniendo las piezas derecho con derecho, un pespunte a margen de costura para que nos queden piezas circulares. Vamos a juntarlas por la base, es decir, la pieza ovalada por el lado de abajo, por el lado pequeño. Hacemos coincidir la costura de centro-espalda y después tendríamos que tener también el piquete de centro delantero. Habéis puesto las piezas derecho con derecho, sujetáis así con unos alfileres y le pasáis un pespunte a margen de costura. Ahora cogemos el círculo y ya por la parte de arriba, la grande de la parte ovalada, de la pieza ovalada, hacemos coincidir la costura de centro espalda con un piquete que os hayáis hecho, si habíais marcado la cruz, y luego el centro delantero. La distancia os debe coincidir perfectamente. Lo mismo, le pasamos un pespunte a margen de costura. Todo el margen de costura que estoy dejando en estas piezas es de 1 centímetro. De momento ya tenemos lo que es la parte exterior de la gorra y la visera. Vamos ahora a hacer la parte del forro y después ya lo juntaremos todo. En el forro es lo mismo. En un tejido finito os cortáis la pieza alargada que habíamos dicho que esta vez era de 8,5 de altura, más los márgenes de costura, por supuesto, y el mismo círculo. Juntáis la pieza alargada por los extremos para que nos quede circular y lo unís al círculo, igual que hemos hecho antes. Metemos el forro por dentro, que quede en revés con revés. Hacemos coincidir la costura de centro-espalda y ya ajustamos todo el contorno del círculo, de la zona que nos rodea la cabeza.
Cuando lo tengáis sujeto tendréis que tener también, si recordáis en el patrón habíamos marcado los piquetes de la visera, así que ponéis ahora también la visera. Y todo esto os lo podéis hilvanar para que no estén los alfileres molestando. Hilvanáis la visera e hilvanáis el forro y el tejido del derecho por todo el contorno de la gorra. Para terminar en tejido de forro, cogeremos otra vez la pieza alargada y la vamos a cortar como si fuera a lomo. Veis que mide el doble de altura. Y lo dobláis por la mitad porque con esto vamos a hacer una especie de vista. Así que lo entreteláis, lo planchéis con la plancha por la mitad y cerráis el extremo para que quede una pieza circular. Y ya hacéis coincidir la costura de centro espalda y lo ponéis por el derecho, encima del derecho de la gorra. Ajustáis todo el contorno, la visera nos quedará entre medias de la gorra y de esta pieza de la vista, y le pasaréis un pespunte a margen de costura, uniendo todas las capas. Si os fijáis, solo estoy cogiendo una de las capas, estoy digamos, la vista la tengo abierta y solo estoy cogiendo la parte que da a la gorra. Podéis coger también las dos y después simplemente acabarlo con un remallado, pero yo las he dejado abiertas para que ahora, si os fijáis la costura que nos queda aquí, con el otro lado la superponemos metiendo el margen de costura hacia adentro y así no se nos ve ni ningún remallado ni nada. Os lo podéis hilvanar para que no se mueva y entonces ya pasáis un pespunte por encima. Realmente es como si fuera una cinta de bies pero muy ancha. En la zona de la visera id con cuidado porque el plástico os puede costar manejarlo. Y así es como nos quedaría. Esto está, cuando lo tenemos, lo doblamos hacia adentro y lo planchamos para que se quede doblado hacia adentro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Y si alguien al final se anima a hacerla, me podéis etiquetar por Instagram que os lo compartiré en los stories. Nos vemos en el próximo vídeo.